Muy buenas a todos, todas y todes, y hoy vamos a hablar sobre tener un don para dibujar. ¿Tengo un don para dibujar? ¿Tienes un don para dibujar? ¿Existe tener un don para dibujar? Yo creo que no. Lo que existen son facilidades, y las facilidades al final no son para dibujar, sino que hay facilidades para un montón de secciones que están dentro de lo que se necesita para dibujar, y que no va a haber alguien que tenga una facilidad para dibujar y cualquier cosa que el dibujo pueda haber un 0,001%, pero lo normal es que tengas alguna facilidad en alguna de las muchas ramas que se necesiten a la hora de dibujar, o incluso que puedes aplicar para que tus dibujos tengan ese toque. Así que hoy vamos a hablar sobre esta sección de posibles habilidades en las cuales puedes llegar a tener una facilidad y que no te has dado cuenta porque estás muy centrado en la imagen general, no en los pequeños bloques que tienes dentro del dibujo. Así que vamos a hablar sobre algunos de ellos, porque realmente deben haber muchos más que no voy ni a mencionar, porque hay tantas cosas pequeñitas que pueden afectar o aplicar en tus dibujos que podríamos ser hasta súper quisquillosos para decir es que esta habilidad, aunque no lo parezca, también puede ser utilizada para dibujar, o gracias a esta habilidad que tengo facilidades me resulta mucho más útil el dibujar. Así que vamos a hablar sobre algunas de ellas y no las voy a poner en algún orden en concreto, más o menos vamos a ir hablando sobre las que me van apareciendo, y que una la diga la última no significa que sea menos importante que la primera que te voy a comentar. Así que estate atento y mira si realmente alguna de estas puede ser una facilidad que tienes y aprende a sacarle el jugo a esa facilidad. Una de las primeras cosas que es importante al dibujar, y a lo mejor no piensas que puede llegar a ser tan importante, es la paciencia y la constancia, porque te puede ayudar mucho y facilitar muchas cosas si puedes llegar a estar 8 horas dibujando cada día, ya que eso significa que en menos días harás muchas más horas que otra gente, y si esas horas las utilizas efectivamente para mejorar algunos de los aspectos que tienes menos facilidades, puedes llegar a crecer como artista mucho más rápido que otra gente. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque a veces nos comparamos con otra persona que lleváis el mismo tiempo dibujando, habéis empezado los dos hace 2 años y esta persona dibuja mucho mejor, y luego miras fríamente y te das cuenta de que tú has estado dibujando 1 hora a la semana y esa persona está dibujando 5 horas cada día durante estos 2 años, y eso es lo que va a hacer que esa persona haya recorrido mucho más espacio que tú. Y esto también es importante, porque dibujar más horas no significa utilizarlas eficientemente para mejorar. Así que si no tienes paciencia para dibujar o no tienes esa facilidad para estarte en tantas horas, no pasa nada, porque podemos entrenar al cuerpo para poder estar esas horas necesarias o esas horas que nos gustaría tener para mejorar nuestro dibujo. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Igual que entrenamos cuando vamos al gimnasio o cuando vamos a correr o cualquier actividad física, y es empezar a poco y progresivamente ir subiendo el tiempo el cual vamos a estar dibujando, porque no vamos a subir de golpe 100 kilos o vamos a correr una maratón, sino que lo que vamos a hacer es primero nos vamos a poner 10 kilos, vamos a ir probando y testear cómo nuestro cuerpo se siente y si realmente no nos quemamos con esas horas, porque si de repente de no dibujar nada te pones a dibujar 8 horas al día, durante una semana entera te vas a quemar, y eso es lo que no queremos, porque vas a notar como dibujar es un esfuerzo, como que es algo negativo, y ahí es cuando vienen los bloqueos creativos, cuando de repente paras de dibujar porque lo odias y asociamos sensaciones negativas al dibujar, y eso es lo que queremos evitar siempre, que dibujar esté asociado con algo negativo. Y eso lo vamos a hacer empezando a dibujar durante la semana 3 o 4 días durante 10-15 minutos, que eso, aunque digas que tienes una vida muy ocupada, realmente seguro que ocupas más de 10-15 minutos mirando redes sociales, así que en vez de estarte en TikTok, Instagram o YouTube, pásate dibujando esos 10-15 minutos por la noche después de cenar, o cuando acabes de comer, o en cualquier pausa. Aprovecha, saca un boli y un lápiz, y no tienes que hacer obras maestras, simplemente intentar garabatear, ya sea lo que ves delante o cualquier personaje que te guste, simplemente dibuja y deja que fluya un poco. A partir de ahí ya nos iremos enfocando en algunos de los otros aspectos que te voy a comentar después, y que puedes empezar a identificar si son más fáciles para ti o si son más complicados, y como son cosas necesarias a la hora de dibujar, puedes enfocarte en alguno de ellos cada día o el primer mes en uno e ir subiendo para ir mejorando tus habilidades, porque que no tengas facilidad no puede decir que no vayas a aprender esa habilidad. Así que después de la primera semana lo que vamos a ver es notar cómo nos hemos sentido, e incluso seguramente ya te saldrá natural el días que no has estado dibujando, no tenías planeado dibujar un rato más, o dibujar esos días que habían como de
descanso. Eso ya te va a llevar a dibujar 6 días a la semana durante unos 10-15 minutos. Después de 2 semanas seguramente ya verás que estás haciendo 20-30 minutos algún día y los vas a ir subiendo a poco. Algún día puntual, lógicamente, vamos a estarnos 2 horas porque nos hemos puesto centrados, entonces puedes aprovechar el día siguiente para descansar. A partir de ahí iremos subiendo un poco el tiempo cada 2 semanas o cada 3 o incluso cada semana, aunque sean 10-15 minutos, y teniendo sobre todo, si algún día no te sientes cómodo, no hace falta que te fuerces a dibujar. Ese día tómatelo como descanso y tampoco es necesario que al día siguiente compenses las horas que no has dibujado hoy con las de mañana y hagas el doble. No, vamos a tener un horario de 6 días, como mucho, no te pongas 7, porque también es importante el descanso para la creatividad y el poder dibujar. Ahí ves haciendo y probando a poco cómo es subiendo. Si ves que te sientes forzado, puedes volver a tirar hacia atrás y ponerte 15 minutos menos cada día e ir jugando así con los horarios de dibujo. Así que practica el tener paciencia y poder estar varias horas dibujando para que puedas llegar más rápido a una meta más elevada. El siguiente apartado es uno que mucha gente odia o mucha gente le tiene un trauma o un miedo irracional porque todo el mundo habla sobre ello, y es la perspectiva. La perspectiva realmente es mucho más fácil de lo que nosotros creemos. El problema es que la mayoría de veces cuando nos las han explicado o cuando hemos intentado entrar de golpe es un montón de información y un montón de detalles que realmente luego tenemos que simplemente asimilar por encima para saber cómo aplicarlos. No hace falta hacer todo al 100% de la letra, sino que entender los conceptos para luego jugar con ellos. En mi caso, por suerte, he tenido bastantes facilidades en este tema, aunque también sé decir que desde bastante temprana edad empecé a practicar tema de perspectiva, ya que yo quería ser arquitecto y empecé a practicar el tema del dibujo técnico y cómo aplicar diferentes perspectivas. Esto luego, aunque no lo hagas de una manera técnica con escuadra y cartabón, te va a resultar mucho más fácil el representar cualquier perspectiva a mano alzada. Para ello he sacado una serie de vídeos en TikTok, que os pondré el enlace por aquí en la descripción, en los cuales hablo de la perspectiva, las herramientas que hay, los conceptos que tiene, y te acompaño en la representación de 3 fotos en las cuales utilizo 1, 2 y 3 puntos de fuga paso a paso y cómo yo desgloso esta transformación de lo que veo a la perspectiva que quiero representar en el papel. La he hecho de una manera súper sencilla y he sintetizado un montón de horas de grabación y le he puesto muchas horas de edición para que en 1 hora y media tengas toda esta información, y aparte es súper sencilla de entender. Y en este caso sí que le he puesto un pequeño coste, que son simplemente $5. Lo he puesto un coste súper mínimo para que esté al alcance de todos, aunque le dé una información mucho más valiosa que esos $5, ya que esos $5 me ayudarán a poder seguir haciendo este tipo de contenido en el cual te hablo y aporto valor sin pedir directamente nada a cambio. Así que si me quieres ayudar y tienes problemas con la perspectiva, te recomiendo que pases por ahí y entenderás de una manera rápida diferentes herramientas para representar la perspectiva y diferentes maneras de entender y representar lo que estamos viendo en nuestro papel con estas 3 perspectivas. Esta habilidad es súper importante, ya que todo tiene perspectiva, ya sea una perspectiva más plana o una perspectiva más compleja, pero nos va a dar muchísima más libertad y nos va a hacer que nuestros dibujos tengan coherencia, porque muchas veces seguramente te ha pasado que has hecho un fondo súper chulo, luego has querido añadir a tu personaje y tu personaje parece una pegatina mal puesta encima de este escenario, y eso es porque no le has aplicado la misma perspectiva, las mismas proporciones a tu dibujo de fondo y a tu personaje. Aparte de eso, también hay varias cosas que afectarán a que tu personaje se vea más integrado, pero la principal es la perspectiva, y es donde la mayoría de gente, cuando comento vuestros dibujos, encuentro que tienen ese error, que no saben diferenciar las cosas que están por encima del ojo y por debajo del ojo, y eso nos permite ver las partes de abajo del objeto o la parte superior del objeto. Así que te recomiendo que te pases por esos vídeos que te dejo aquí en la descripción el link para que puedas empezar a aplicarlo y entenderlo de una manera más fácil. Dentro o junto a este apartado también estaría la representación espacial o entender los objetos en 3 dimensiones. Y a esto me refiero a que si yo tuviera un objeto como este, que es la máscara que hice en honor a Hellboy, yo sabría representarla en cualquier ángulo. Entendería el volumen en 3D y entendería cómo se vería desde atrás para que se viesen los cuernos, o cómo se vería desde delante y se representaría cada ángulo de nuestro objeto. Y esto al final lo que haría sobre todo es que puedas poner estos elementos de una manera más realista y que cuando tu personaje se vaya moviendo o tenga diferentes poses, todos los objetos, todos los elementos como la nariz, los ojos, los cuernos,
estén posicionados de una manera coherente y que en cada dibujo parezca el mismo personaje y no uno completamente diferente. Así que tener la posibilidad de entender un objeto en 3D nos va a facilitar mucho la vida a la hora de dibujar, y es algo que también se puede entrenar, sobre todo viendo y estudiando objetos y también pensando que cuando estamos dibujando no estamos dibujando en 2D, sino lo que estamos haciendo es esculpiendo un objeto en 3D y haciéndole una foto. Ahí lo que nos va a dar es una manera mucho más realista y mucho más fluida a la hora de representar nuestros objetos. Así que te recomiendo que intentes comprender cómo son los objetos que estás dibujando en 3 dimensiones y que intentes poder hacerles una rotación y ver cómo los elementos se modificarían según el punto de vista y cómo se debería posicionar en el papel para que todo tenga coherencia. La siguiente habilidad sería la habilidad de entender las luces y las sombras y el cómo aplicar correctamente un sombreado. Esto lo que nos va a dar es muchísimo volumen en nuestras ilustraciones y aparte también nos va a ayudar a que nuestros objetos formen parte de nuestros escenarios, ya que en un espacio la luz siempre va a ser la misma y esta va a ser los mismos focos, ya sean 1, 2, 3 o varios puntos de luz. Estos van a interactuar en todos los objetos que hay en esta habitación. Por ejemplo, como el foco que tengo aquí delante y la luz que tengo aquí a mi derecha hace que yo tenga este corte de luz que también, si te fijas en el micrófono, también se me aplicará en todos los objetos y esto hará que todo tenga una coherencia. Esta luz de aquí, si no la pusiera, haría que hubieran objetos que no tienen sentido estar en el espacio donde teóricamente deberían estar. Lo que te recomiendo para esto sobre todo es entender imágenes en blanco y negro. Esto te va a simplificar un montón la vida, ya que el tener luces con colores, diferentes puntos, 5 luces, etcétera, va a ser de golpe como mucha información y es como lo que pasa con el tema de la perspectiva. De repente todo el mundo quiere ir directamente a los 3 puntos de fuga, 5 puntos de fuga, saber toda la información en un segundo y no, tenemos que ir aprendiendo como el tiempo para estar dibujando cada día, ir a poco, ir paso a paso, ir comprendiendo estos elementos. Para ello te recomiendo empezar con las fotos en blanco y negro, si quieres incluso hacerte tus fotos a objetos y entender que una luz lo que te va a hacer es una sombra y unos reflejos según el volumen. Entonces, si ya hemos aprendido a cómo funcionan los objetos en 3D y tenemos un poco de perspectiva, sabremos cómo crear sombras a nuestros objetos. Que para esto ya tengo una clase más detallada de cómo hacer sombreado, ya sea con tramado o con lápices, así que te recomiendo que vayas a verlas y entender un poco más el cómo se aplican y cómo reflejan estas luces, ya que tenemos la luz directa, la luz reflejada y un montón de elementos más que nos van a hacer nuestros dibujos mucho más ricos, combinando luces reflejadas, combinando diferentes focos y que todo tenga una coherencia. Va a hacer que esa ilustración tenga una fuerza espectacular, que no poniendo luces simples o que de repente todas las luces o cada objeto que hay en la ilustración tenga una luz completamente diferente. Eso nos va a hacer que muchas veces, sobre todo cuando no sabemos analizar las luces y las sombras, se nos vea raro, no sepamos por qué, se nos ve feo y no sabemos qué razón es exactamente esa. Y si lo analizamos a poco veremos que todas las luces las he ido poniendo aleatoriamente, el brazo tiene una luz, el otro brazo tiene otra, la cara le he puesto una luz completamente diferente, le he cambiado colores sin pensar que esos colores representarían un impacto en el resto de las luces, etcétera, etcétera. Así que te recomiendo que todos los conceptos que vamos a hablar más adelante, incluso los vayas comprendiendo paso a paso. No vayas por el capítulo 10 cuando aún no has aprendido el capítulo 1. Y aunque a lo mejor sepas un poco conceptos algo más avanzados, te recomiendo también que empieces desde cero, porque mucha gente de repente ha empezado por el capítulo 5 de todas las habilidades y les falta la base sencilla, la parte más básica de cómo aplicar estos conceptos. Y sí, pueden hacer unas luces muy complicadas, pero les falla algo y es que no tienen esos capítulos 1, 2 y 3 que a lo mejor son más aburridos, pero estos pequeños detalles son los que marcan las diferencias a la hora de dibujar. Así que ten paciencia, ves a comprender todos estos conceptos, mira si realmente los entiendes o incluso entenderlos no significa que los estemos aplicando en nuestras ilustraciones, que me ha pasado alguna vez de saber un concepto, ponerme a dibujar y luego darme cuenta de ¿por qué no he aplicado esto en mi ilustración? Y ahí simplemente se vuelve a redibujar, reinterpretar y ahí aplicamos
todos estos conocimientos que tenemos a nuestra disposición. La siguiente habilidad sería la habilidad de dibujar a mano alzada. Y eso simplemente sería la habilidad de poder representar y trazar nuestros dibujos con seguridad. Normalmente lo que haremos son rayitas pequeñas para llegar a hacer una línea en vez de hacer un trazo único, etc. Esta habilidad se puede aprender muy rápido y tengo un vídeo dedicado a ello que es cómo mejorar el pulso. Son unos ejercicios que con simplemente 5 minutos al día durante 2-3 semanas ya empezarás a ver la diferencia. Son ejercicios súper sencillos que te ayudarán a tener esa confianza y ese trazo que nos va a marcar una diferencia muy grande a la hora de dibujar. Aparte de eso, también en la parte de mano alzada estaría todos los otros elementos que hemos dicho, el cómo dibujar perspectiva en mano alzada, cómo representar las sombras, y vamos a ver cómo todos estos elementos están entrelazados y por eso es importante practicarlos individualmente y ver en los cuales tenemos facilidades para aprovecharlos y ver en los cuales tenemos menos facilidades y tenemos que trabajar más en ellos y dedicarle más horas para llegar a un nivel estable de todas estas habilidades o de la mayoría para sacarle el máximo rendimiento a nuestros dibujos. Para mejorar los dibujos a mano alzada, lo que te recomendaría principalmente es que te mires estos ejercicios que ya hemos hablado de cómo mejorar el pulso e ir practicándolos a poco. Esto también te puede ayudar un montón para los días que no sabes qué dibujar y quieres dedicarle al menos 5 o 10 minutos al día. Podemos hacer este ejercicio que uno te va a ayudar mucho como primer ejercicio a la hora de empezar a dibujar, sí que es un ejercicio muy bueno para calentar la muñeca y aparte también para matar estas 5 o 10 minutos de espacio en los cuales tienes libres, no sabes qué dibujar y tienes un papel y un lápiz contigo. Entonces te pones a hacerlos y ya verás que si tienes constancia con este ejercicio vas a notar mucha diferencia en tus trazos y te va a ayudar mucho a la hora de delinear. Otra habilidad es la de entender las proporciones y esto aplica a todos los objetos que tenemos delante. Entender las proporciones de esta estantería, entender las proporciones que tenemos en nuestro rostro, entender las proporciones que hay en esta composición, en los edificios, en el paisaje, básicamente ver y poder diferenciar cuánto ocupa esto comparado con este otro objeto. Si son igual de anchos, si ocupa esto el doble, si ocupa un tercio, etc. Y esto es sobre todo entrenar el ojo para ver estas diferencias de tamaño, en las cuales nos va a ayudar un montón, ya sea para el tema anatomía, edificios, para cualquier cosa que vayamos a dibujar y crear nuestra composición y que se vea correctamente, que no se vea desproporcionada. Así que si entrenamos nuestro ojo a ver las pequeñas diferencias de altura y poder comparar entre ellas, te va a facilitar mucho la hora de dibujar, ya sea para dibujar anatomía, para dibujar perspectiva, que en la clase de perspectiva te explico el proceso que yo utilizo de ver proporciones entre diferentes elementos para aplicarlos en la propia ilustración y así tener medidas y líneas de referencia. El mejor ejercicio simplemente es crearte tu cuaderno de viaje o un cuaderno que lleves siempre y vayas dibujando lo que tienes delante y entender, ya sea si estás en tu estudio, si estás desayunando, si estás haciendo una pausa en la escuela, en el tren, etc., intentar representar estas proporciones que hay en el espacio en tu papel y así poderlo representar de una manera más real proporcionadamente. No significa que luego más adelante queramos deformar nuestro espacio y romper estas proporciones, pero es importante saber la base para luego romper las reglas. Nunca intentes romper las reglas sin saber la base porque se te va a ver raro. Cada vez que deformamos algo, cada vez que rompemos alguna regla, tenemos que saber el por qué estamos rompiendo esa regla y no porque este es mi estilo personal y realmente no sé cómo funcionan las luces y las sombras o la perspectiva, las proporciones, etc. Y como no quiero llegar a comprenderlos, me pongo debajo de este paraguas de este es mi estilo. No. ¿Tú sabes por qué estás aplicando estas luces o estas proporciones de esta manera? No porque no sabrías aplicarlas bien, no es tu estilo. Sí, me das un razonamiento de las luces se aplican así, pero en esta ilustración ponerle este cambio de luz, esta rotura, esta proporción en este trozo, le daría mucha más énfasis para esta pose, etcétera, etcétera. Ahí lo tienes, ahí sí que estás creando tu estilo. Pero si no sabes el porqué y no sabes aplicar la teoría real de cada de estos conceptos, no puedes decir que lo estás rompiendo adrede, sino es que no sabes aplicarlo y te defiendes con que es tu estilo. Y eso hay que evitarlo a toda costa. Tienes
tienes que aprender a dibujar realismo, tienes que aprender a aplicar todos los conceptos que vamos a hablar hoy de una manera real para luego romperlos. Así que las proporciones es importante conocerlas, que es la parte en las cuales todos alguna vez nos hemos puesto debajo de este paraguas de es mi estilo y por eso las proporciones las hago mal. Así que antes entiende las proporciones del mundo y luego ya irás modificándolas paso a paso. Y para ir practicando, como he dicho, simplemente hazte tu cuaderno de viaje. Un cuaderno de viaje no tiene que ser de viajes largos, simplemente he cogido el tren, me he ido a trabajar, me he ido a este parque, he estado en casa, explicar como un diario personal en dibujos, en vez de escritos únicamente, aplicar dibujos a nuestro día a día. Y ahí, si quieres, creé este pack con Royal Talents hace un año que te puede ayudar a tener un material básico y accesible y súper transportable para crear este diario o cuaderno de viaje. Y lo primero que se te va a venir de la cabeza, que es incluso de las primeras cosas que he comentado cuando hemos hablado de proporciones, es la anatomía, en la cual la proporción es súper importante en este apartado, pero también la comprensión de cómo todos los elementos se interactúan entre ellos, cómo funciona la mano, que es lo que más nos cuesta y lo que más escondemos en nuestros dibujos. Al empezar nos va a ayudar mucho. Hay gente que tiene mucha facilidad para comprender y representar todos estos movimientos de una manera mucho más buena, y hay gente que nos va a tocar trabajar y hacer ejercicios. Para eso yo recomiendo utilizar la página web Line of Action, que he recomendado ya varias veces. Tiene una parte gratuita, incluso una de pago por $1 al mes, que no es nada, para poder tener varias opciones de elegir entre las fotos. Hay fotos de cuerpo entero, fotos de rostros, fotos de manos y fotos de pies para hacer varias clases y tener diferentes referencias. Dentro de ellos hay un montón de opciones. Si quieres puedo hacer otro vídeo hablando de la página web y cómo utilizo todas las partes que tiene, pero lo importante es ir al apartado Class Mode, que es hacer una clase de dibujo en la cual con simplemente media hora, que la puedes utilizar para rellenar estos 30 minutos de dibujo o incluso para calentar, va muy bien también este ejercicio, y es ponerte varias fotos que te van a durar 30 segundos, varias fotos que te van a durar un minuto, varias fotos que te van a durar 5. Ahora vamos a hablar sobre la composición, que es una cosa súper importante a la hora de dibujar, ya seas ilustrador, tatuador, que hagas murales o incluso dibujante de cómic. Cada viñeta y el diseño de toda página necesita tener en cuenta la composición. Y la composición es hacer que todos los elementos que hayan sean coherentes, tengan una fluidez correcta y una armonía entre ellos. Yo creo que esto es una de las habilidades que suele ser más complicada a la hora de dibujar, ya que aparte de simplemente los elementos, influye el color, influyen las proporciones, influyen la perspectiva, etcétera. Aquí van a haber muchos elementos que te van a afectar a cómo aplicar y cómo tener una composición más armónica y más correcta. Y como he dicho anteriormente, la composición está bien y a veces hay que romperla, pero sobre todo sabiendo por qué la estamos rompiendo y con qué motivación estamos yendo hacia esa dirección. Una de las cosas que te va a ayudar mucho para mejorar tu composición es analizar varios artistas, sobre todo en el que es más rápido es analizar cómics, mangas, incluso portadas, que ahí es donde se centra mucho todo el tema de la composición y la importancia que tiene en la representación de esa imagen, ya que es una ilustración única que tiene que ser muy fuerte y que tiene que ser muy armónica. Tengo un montón de artistas que te ayudarían para el tema de composición y que hacen cosas espectaculares, y sobre todo lo que te recomiendo son los libros de Etherington Brothers, que te voy a dejar el nombre por aquí, y este sería uno de los libros que han sacado, de How to Think When You Draw, y dentro de esto hay un montón de cosas y conceptos que te ayudarán para todo el tema del dibujo, pero sobre todo tienen bastantes conceptos de composición. Los libros son un poco más complicados de conseguir, ya que los sacan solamente por Kickstarter una vez al año, si no me equivoco, pero en su blog y en sus redes sociales tienen capturas de las páginas que tienen en estos libros a disposición, así que puedes ir buscando y encontrar las páginas que tienen de composición, de perspectiva, etcétera, para luego guardarlas en favoritos y poderlas tener accesibles. Y una de las herramientas que te va a ayudar sobre todo para mejorar la composición es no dibujar directamente en el tamaño original, y sino crear thumbnails. ¿Qué es un thumbnail? Simplemente es hacer dibujos del tamaño de la uña de un pulgar, que son dibujos súper pequeñitos, simplificados, en los cuales de una manera rápida vas a ver
saber si esta composición de elementos te van a ayudar o no. Lógicamente puedes hacerlos un poco más grandes, pero no te recomiendo que los hagas muy grandes ni detallados. Simplemente simplifica todo con formas geométricas, cuadrados, triángulos, un muñeco de palo, etcétera, para ver los volúmenes que ocupará cada elemento. Si quieres separarlos por colores, y ahí tendrás la opción de hacer un montón de composiciones en un periodo muy corto de tiempo, que te va a ahorrar estas frustraciones de buah, este dibujo le he dedicado una hora y no me gusta, y también te va a hacer que puedas explotar mucho más esa creatividad que tienes en la cabeza, ya que aunque encuentres una composición que te guste o unos elementos que te gusten, intenta sacar a partir de ahí varias opciones, que seguramente vas a volver a esa, pero puedes sacar un poco más y llevar un paso más allá estos dibujos que estás haciendo, simplemente pensando en variantes de esas composiciones. Así que te recomiendo que te mires a los Etherington Brothers y hagas prácticas con los thumbnails, aparte de mirar mucho contenido audiovisual, el cómo hacen las composiciones en las películas, portadas de videojuegos, ilustraciones, cómics, todo esto te va a ayudar. Así que cualquier cosa gráfica te va a ayudar estas herramientas de composición a tus ilustraciones, ya que todas las ramas visuales artísticas, foto, vídeo, animación, juegos, cómics, etcétera, tienen muchas cosas en común. Así que es importante aprender de todas ellas. Otra de las habilidades en las cuales puedes tener facilidades es en la teoría del color, en la cual a mucha gente también le da igual de miedo que la perspectiva, y a veces llega a ser muy loca e incomprensible aparentemente. Sobre todo en este tema, lo que te va a ayudar mucho es tener conocimientos en inglés, porque la mayoría de gente que habla detalladamente o más profundamente de este tema suele ser de habla inglesa. Si no, se pueden encontrar muchas cosas con subtítulos, doblados, etc. Sobre todo lo que nos va a ayudar en este caso va a ser la práctica y la experimentación, fallar un montón de veces para tener un poco el círculo cromático, que el que nos han enviado de toda vida es un círculo cromático simplificado y no a 100% real de cómo sacaremos los elementos. Te recomiendo que pases por esta página, en la cual a día de hoy tienen un libro de cómo mezclar colores, y te va a ayudar un montón a comprender un poco más de la teoría del color, de qué colores has de mezclar para sacar el color que a ti te interesa, y está súper detallado y súper específico. Así que envíales un mensaje por sus redes sociales, que te van a ayudar enviándotelo si eres de España, y si no, mírate el libro este directamente si eres de Latinoamérica, a ver si puedes llegar a encontrarlo. Es algo súper útil y que te va a facilitar la vida, entender el cómo mezclando colores puedes llegar a un tercero y llegar a ser más preciso al hacer este tipo de mezclas, ya que seremos mucho más eficientes y vamos a entender mucho más el cómo afectan las luces y las sombras con colores en nuestros elementos. Si yo, por ejemplo, tuviera un elemento azul y lo pusiera delante de la luz roja, entender que estos dos se mezclarían y saber qué tono debería mezclar para llegar a sacar ese tono y que tenga coherencia con el fondo. Aparte de las luces y las sombras con colores, cómo mezclarlas para llegar a ese tono más oscuro, tono más claro, y que todo tenga mucha más armonía entre ellos. Así que te recomiendo sobre todo que pases por esta tienda si estás en Madrid y les pidas este libro, que te va a ayudar un montón. Aparte de eso, para la teoría del color te recomiendo que mires mucho los elementos e intentes sacar las mezclas de colores en vez de comprar directamente el color que a ti te interesa. Es muy importante acostumbrarnos a sacar nosotros mismos el color que queremos representar en nuestras ilustraciones y no ir directamente con el lápiz o con la pintura del color específico, ya que luego cuando queramos sacar colores o subtonos dentro de este que sean más coherentes, tendremos esa capacidad de hacer que todo fluya y llegar a sacar estos elementos como mucho más interesantes y mucho más vívidos, que no simplemente un color entre comillas plano o ya prefabricado, por así decirlo. Lógicamente no estoy diciendo que no uses estos colores o que siempre mezcles, sino que tenemos que saber cuándo nos interesa mezclar para sacar este tono más único que acabamos de sacar nosotros, y cuándo utilizar colores que no nos hace falta mezclar porque justamente es lo que queremos representar y nos son útiles. Así que, como he dicho siempre, utiliza las herramientas con cabeza y saber por qué utilizas cada una de ellas en cada momento. Esta herramienta es de las que yo creo que tiene más importancia en las habilidades que
deberemos aprender, y es la capacidad de observación. Ya hemos hablado de ella en algunos apartados anteriores, y es que la capacidad de observación la vamos a aplicar para todos estos conceptos. Para la teoría del color y la mezcla de colores nos va a ser súper útil para poder detectar y entender el color específico que estamos viendo, para ver cómo interactúan entre ellos y entender qué elementos están interactuando y por qué este color está mezclándose con este otro. Y esto al final son cosas de aprender a ver y observar. También nos va a ayudar a la proporción para la hora de estudiar, ya sea anatomía, en perspectiva, aprender lo que está haciendo un artista profesional para poder analizar nuestros dibujos y ver qué fallan. Entonces, el mejorar nuestra habilidad de observación, yo creo que es donde tenemos que tener nuestra mayor prioridad. ¿Y cómo mejoramos nuestra capacidad de observación? Observando y practicando, ya sean con los diarios de dibujo que te he comentado, en los cuales vamos a ver estas diferencias y a poco nos vamos a ir dando cuenta de varios detalles que estamos fallando, ver otros artistas de cómo trabajan y intentando analizar al detalle qué están aplicando, qué herramientas están rompiendo, qué herramientas están sacándole el máximo provecho y por qué. Pero lo más importante es saliendo de tu zona de confort y ver diferentes artistas, diferentes tipos de contenido. Si nunca has visto fotografía, ponte a ver fotógrafos, ponte a ver películas, ponte a ver animadores, ponte a ver perfiles de otros artistas que no conoces. Es súper importante tener información de muchas fuentes y las mayores posibles, porque nos van a ayudar a entrenar el ojo y sobre todo nos va a ayudar un montón a comprender elementos que hemos comentado durante este vídeo. Dentro de la observación, como he dicho, tendríamos la proporción, entender el color, entender la perspectiva. Todo esto nos va a ir ya directamente implícito en nuestra habilidad de observar, y sería desglosar, saber qué ángulos tiene cada elemento, a qué separación está cada objeto entre ellos, saber que este ángulo está a 95 grados, que no está a 45, que este elemento está un poco más inclinado que el otro, aunque parezcan que estén completamente paralelos, y todos estos pequeños detalles que a poco vamos a ir mejorando y dándonos cuenta de ellos. Sobre todo para esta habilidad tienes que tener mucha paciencia, porque es algo que se va desarrollando con el tiempo, y la mejor manera es practicar todas las otras herramientas. Hará que tu observación en el sentido de detectar colores vaya aumentando. La práctica de perspectiva te va a ayudar mucho a detectar todos estos ángulos, proporciones, etc. La práctica de anatomía también te va a ayudar un montón a entender estas curvas que hace. Esta curva literalmente es una única curva o hace más como una pequeña S. Cómo funciona este músculo, este objeto en 3D, cómo sería. Todos estos elementos están entrenando a tu capacidad de observación, y habrá momentos que parecerá que está estancado, pero luego irá subiendo, y es una gráfica que ya hablé hace tiempo en otro vídeo, que te recomiendo que pases a mirarte, lo que es este de aquí. Y sobre todo, lo que te va a ayudar más es que cuando estés en la calle empieces a analizar el mundo de otra manera. Esto sobre todo lo que te va a hacer es que te vayas a observar cosas y elementos de tu entorno habitual que nunca antes te habías dado cuenta. Ver esquinas, ver detalles o murales o elementos de la naturaleza que hasta ese momento no te habías dado cuenta de que esas hojas realmente tenían un parecido a este otro árbol, pero en vez de color verde son un poco más amarillentas o son un poco más alargadas, tienen proporciones diferentes, etc. Así que empieza a observar el mundo en el que te rodea. Intenta analizarlo un poco más, cómo funciona, como si fueras un robot analizando todo lo que tienes a tu visión. Ya verás que a poco vas a darte cuenta de muchas cosas que no te estabas dando cuenta que te pasaban a tu alrededor, y también te va a dar un tono más alegre, un tono más interesante a la hora de percibir el mundo. Así que no simplemente vive la vida, sino date cuenta de lo que estás viendo y de lo que pasa delante de tus ojos, porque puede ser información mucho más valiosa o interesante a la hora de dibujar e incluso de vivir tu propia vida. Así que observa, no mires y no simplemente pases por delante, sino que observa todo lo que pasa delante de ti. Y por último, pero no menos importante, sería la creatividad. La magnífica creatividad. Esta habilidad es una habilidad bastante complicada, en la cual tienes altos y bajos, y sobre todo hay que saber alimentarla y saber que la propia creatividad es algo que no te viene y ya está. No podemos estar sentados esperando a que nos llegue esta idea maestra, sino que la creatividad para mí es algo que te viene
mientras estás trabajando. Para esto sobre todo tienes este vídeo que subí de cómo superar el bloqueo creativo, en los cuales tienes un par de herramientas y ejercicios que te ayudarán a encender este motor de la creatividad, porque yo creo que la creatividad, más que algo que viene y va, es como un motor que tú tienes que encender, ir moviendo y cada vez irá funcionando mejor. Por eso cuando empezamos a dibujar a veces no nos viene ninguna idea, pero mientras vamos haciendo sketches y vamos haciendo otras cosas, de repente nos empiezan a venir más ideas por un lado, por otro y demás. Pero sobre todo es importante observar. Es importante ver otros artistas, es importante ver cosas fuera de nuestra zona de confort para alimentar esta creatividad, ya que la creatividad simplemente es algo que ve y analiza todo lo que tenemos en nuestro archivo. Cuanto más grande sea este archivo de información, mucho mejor nos va a ir a la hora de ser creativos, ya que si en tu cabeza solamente tienes 2 conceptos, como mucho vas a sacar este tercero, pero si tienes 1000, tienes la opción de poder mezclarlos como si fueran legos y crear un montón de cosas. Si un día te sientes que no tienes creatividad, piensa que la tienes que alimentar, ya sea mirando artistas o elementos gráficos que nunca habías visto hasta ahora, ya sean cómics, animación, películas, videojuegos, etc. Y cada vez que consumas este tipo de productos, no simplemente te sientes a mirar la película o a jugar al videojuego. Intenta analizar y observar varias cosas de las que están pasando, ya que te van a ayudar mucho a mira esta luz como la han aplicado en este elemento, que parece algo súper innovador o algo súper interesante para recalcar esta idea que yo tenía, etcétera, etcétera. Al final, cada concepto lo puedes ir sacando uno de los conceptos de toda la imagen que vemos delante para aplicar a otro elemento, y ahí es donde fluye nuestra creatividad, el mezclar cosas aunque aparentemente no tengan ninguna relación. Lógicamente, cosas que tienen relación directa es interesante combinarlos, pero ahí el pico para mí donde está la creatividad es sacar cosas que vienen de un nicho completamente diferente y saber aplicarlo y transformarlo para sacar el máximo jugo a la idea que tú estás teniendo ahora mismo. Así que si no te sientes creativo, no pasa nada, ponte a hacer los ejercicios de cómo mejorar el pulso, ponte a hacer los ejercicios de anatomía que te he comentado en Line of Action, o ponte simplemente a dibujar lo que tienes delante en tu diario de dibujo, que esto al final te irá entrenando a observar lo que tienes delante y esto irá alimentando tu creatividad mientras vayas cambiando de posición, de ángulos, de iluminación, etcétera, de lo que vas a ir dibujando cada día o lo que vas a ir dibujando en este sketchbook. Así que la creatividad es algo que se alimenta y es algo que normalmente viene cuando estás trabajando, o al menos tienes más posibilidades de tenerlo cuando estás trabajando que cuando no estás haciendo nada. Aunque a veces es súper importante también aburrirse, no ponerte a mirar TikTok, no ponerte a mirar Reels, no ponerte a mirar YouTube, no consumir nada, simplemente ponerte y dejar que tu cabeza empiece a pensar cosas muy randoms, ideas muy locas, que a lo mejor al principio la mayoría de ellas no tienen ningún sentido, no tienen ninguna coherencia, pero cuanto más te aburres, intentas como darle sentido a todos estos conceptos, etcétera, vas a llegar a lo mejor a una idea o una chorrada que te parecía en el momento, que dices, esto puedo utilizarlo para mi dibujo, esto puedo utilizarlo para mi historia, hostia, esto podría utilizarlo para crear el mundo que quiero representar. Así que nunca se sabe dónde vas a encontrar la creatividad, pero lo importante es no estar parado y alimentarla a ser posibles por zonas completamente separadas y de diferentes nichos para que esta creatividad tenga mucha más fuerza. Muchas gracias por ver el vídeo hasta aquí. Espero que hayas visto que hay mucha información y es una base muy amplia la hora de dibujar. He dejado seguramente muchos conceptos o habilidades importantes a la hora de dibujar o que aplican a la hora de dibujar en las cuales puedes llegar a tener facilidades, pero es bastante posible que en alguno de estos conceptos o en parte de estos conceptos que he hablado tú tengas alguna facilidad. Aunque si no has practicado los conceptos o no les has dado tiempo para experimentar con ellos, nunca sabrás que tienes una facilidad. Por eso digo que es importante salir de tu zona de confort y ver la base, estudiar la base del dibujo, para ver qué es lo que se nos da bien,
qué es lo que nos cuesta más y simplemente aprovechar, saber que le tengo que dedicar más horas a la teoría del color porque me cuesta, saber que trabajando un poco menos en la composición o perspectiva ya puedo llegar a un nivel bastante interesante y así crear como tu plan de entrenamiento para el dibujo, el cual en este elemento me tengo que enfocar más horas, en este elemento me tengo que enfocar a lo mejor menos, en este tengo que enfocarme el doble porque me cuesta un montón y saber dónde encontrar cada información. Yo, si me vais preguntando, intentaré ayudaros en todo lo que tengo. Tengo muchos vídeos gratuitos por aquí. Voy intentando responder a todos los comentarios y añadiendo información. A partir de ahora van a haber más vídeos por aquí, así que activa las notificaciones que te van a ayudar y sígueme en todas mis redes sociales porque me va a ayudar un montón. Y lo mejor es, si te ha ayudado y quieres ayudarme, comparte este vídeo con gente que creas que les puede ser útil y puedes desbloquear este miedo a que es que yo no tengo el don para dibujar y por eso paso de dibujar. Y realmente no han experimentado, no han buscado o analizado fríamente lo que realmente es necesario para dibujar, y es dibujar y practicar, practicar, practicar y ya está. Puedes llegar a hacer dibujos muy buenos aunque se te dé fatal el dibujo. Simplemente es constancia y saber qué cosas entrenar. Que con este vídeo tienes un montón de conceptos en los cuales enfocarte ya a día de hoy. Y si no tienes esta lista de reproducción de por dónde empezar a practicar el dibujo, que si aplicas todas estas herramientas y las entiendes, te van a ayudar un montón. Así que muchísimas gracias y que vaya bien el día.